Destiny apenas fue rentable durante estos 12 años de vida. Si llevas años jugando Destiny y has gastado tu dinero real, que has gastado tu tiempo, has aguantado tontería de jefe, de compañero, de no sé qué, no sé cuánto, has gastado dinero comprando DLCs, mazmorras, diseños en la tienda, pues déjame decirte que todo ese dinero tuyo, Bungie no lo usaba en Destiny. No. Mientras tú pagabas esas expansiones, pues Bungie no reinvertía ese dinero en mejorar Destiny. Lo gastaba en otras cosas. Y esto nos lo dice nuestro amigo, colega Paul Tassi. Es un periodista que tiene muchos años cubriendo Destiny, otros videojuegos, series y que tiene también, pues, contactos, fuentes internas en la industria. Y nos dice dos frases muy interesantes, te las traduzco. La primera: por la enorme escala de contenido que había que producir sin parar, no fuera que los fans se revoltaran ante la escasez, Destiny solo fue rentable muy raramente durante toda su vida. Ojo al dato. Destiny solo fue rentable muy raramente durante estos 12 años. Es decir, no es que Destiny no generara dinero. Sí, generaba mucho dinero. Solo que el coste de mantener el ritmo de contenido que la comunidad esperaba era tan alto que los ingresos que hacía Destiny casi nunca superaban los gastos. Si Bungie reducía el contenido para bajar costes, los fans protestaban contra la escasez. Y si mantenían el ritmo de contenido, pues los costes se comían los ingresos. Sí. Otra frase: cuando Destiny era rentable, esos fondos extras eran a menudo mal usados inmediatamente por los líderes de la época. Es decir, canalizaban demasiados proyectos y también gastaron decenas de millones en una nueva sede de 208.000 pies cuadrados, que no era necesaria. Esto es lo más sangrante, porque Destiny generaba dinero, muy poco. Ahora vamos a ver exactamente en qué momento generó mucho dinero, y cuando generó ese dinero se gastó en mejorar su sede, mejorar sus oficinas y ampliarlas a 208.000 pies cuadrados, en plena pandemia, cuando la gente trabajaba desde casa. El propio Paul Tassi ha aclarado que los momentos específicos donde Destiny fue rentable fue con la salida de Destiny 1, luego con El Rey de los Poseídos, DLC, de 2015, y luego con el lanzamiento de Destiny 2. Para de contar, no hay más. En 12 años, en 18 lanzamientos totales, solo 3 años, solo 3 lanzamientos de 18 fueron rentables. Destiny 1, Rey de los Poseídos y Destiny 2. Para de contar. Los demás DLCs, temporadas y demás no fueron rentables, ninguna de ellas. No es que Destiny nunca generaba beneficios, es que la franquicia en sí entera nunca fue rentable de forma sostenida. Y para los que lleváis siguiéndome en este canal, ya sabéis que llevo años, y más actualmente desde hace meses, diciendo esto, diciendo que Destiny no era rentable y que solo fue rentable con Destiny 1 y poco más. Se confirma lo que yo ya estaba diciendo y analizando. Entonces, fíjate, ¿cuánto es 208.000 pies cuadrados? Para que te hagas una idea, son aproximadamente 19.300 metros cuadrados, ¿vale? Para que lo entiendas más fácilmente, fíjate, son casi 3 estadios Santiago Bernabéu, campo de fútbol del Real Madrid. Son casi 3 campos del Camp Nou, campo de fútbol del Barcelona. O también son casi 3 campos del antiguo Wembley del 88, donde ahí la España de Butragueño jugó un partido contra Inglaterra, y también Wembley del 88, donde Michael Jackson rompió récords de ventas de concierto. Sí. Es decir, imagínate una oficina para una empresa de videojuegos donde había
máximo 1.200 trabajadores, se construyó 3 campos de fútbol. Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y dónde también se gastó este dinero? Porque no solo fue en mejorar las oficinas, no. También se gastó en otros videojuegos. Pero antes de eso, hay que revisar el por qué también Destiny costaba tanto y generaba tan poco dinero. Y es porque el método de monetización de Destiny no era el mejor para Destiny. Porque fíjate, por ejemplo, tenemos 3 casos de monetización muy fácil de entender. Genshin Impact, que usa el gacha, el gachapón. Básicamente te meten una carta, un personaje y tú gastas dinero para que te toque aleatoriamente, con suerte, ¿no? Entonces ahí la gente, sí, los típicos ballenas se llaman, ¿no? Los whales, que ahí gastan miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de dólares o euros. Esa es una monetización, el gachapón, que eso es muy agresivo. Para Destiny yo no lo veo. Luego tenemos el método de World of Warcraft, que es una suscripción mensual. Este sí que lo veo más orientado para Destiny. Todavía sigue siendo agresivo, sin embargo, pues funcionaría mejor para Destiny, ¿sí o no? No solo expansiones, sino suscripción mensual. Y luego tenemos el método de Fortnite, que es un free to play, sin embargo, tiene su pase de batalla y sus skins y sus colaboraciones. ¿Qué optó por hacer Destiny? O Bungie, mejor dicho, meter la monetización de Fortnite. Volverlo free to play, entre comillas, con un pase de batalla y con skins y con colaboraciones. Las colaboraciones llegaron bastante tarde, por cierto, a Destiny. Entonces, también era un pase bastante voluntario porque estaba el pase gratis y el pase de pago. Sin embargo, una gran diferencia que tiene Fortnite es que tiene su código de creador. Esto es marketing puro. Esto se lleva usando desde hace cientos de años en marketing. Y es poner un código de afiliación. ¿Para qué? Para que la gente que tiene el afiliado pues promocione tu producto, porque así ellos también se benefician. Nada más, Destiny no tuvo nada de eso. Destiny no se promocionaba como Fortnite. Fortnite tenía cientos, miles, millones de creadores promocionando su juego y sus skins y sus pases, porque a esos creadores les beneficiaba porque ganaban dinero. Destiny no tenía a nadie, tan solo creadores de contenido que hacíamos vídeos, pero no promocionábamos nada de Destiny. Fíjate, por ejemplo, cualquier creador que sigas de Fortnite tiene su código de creador. Él promociona su código de creador. Al promocionar su código de creador, promociones el juego. Destiny no tiene nada de eso. Entonces lo hicieron, hasta incluso copiaron mal la fórmula. Sí que es cierto que puede ser que no sea beneficioso. Eso ya tendríamos que revisar. Pero vamos. Recordemos lo que pasó en paralelo con todo esto. Y es que hay que recordar lo que pasó pues con Pete Parsons, ¿no? Por ejemplo. Simplemente un matiz. Y es que Bungie pues ejecutó 3 oleadas de despidos. Sí. Y ya va por la 4ª, ¿no? Entre 2023 y 2024. Y mientras Bungie estaba despidiendo gente que hacía el CEO de Bungie, Pete Parsons, pues se gastaba 2,5 millones de dólares en coches clásicos. Sí, realmente, para ser más concretos, se gastó, eso sí, su propio dinero en comprar 25 coches clásicos. Mientras, Bungie estaba despidiendo gente. Que a ver, es su dinero, puede hacer lo que quiera con su dinero. Sí, correcto. Sin embargo, estaba comprando coches mientras Bungie estaba mandando emails a la gente que se tenía que buscar un nuevo trabajo y una nueva ciudad, porque estaban siendo despedidos. Mientras Bungie mandaba emails de despidos, cartas de despidos, mientras la gente estaba recogiendo sus cosas de las mesas, Pete Parsons estaba comprando coches clásicos. Un pequeño matiz. Eso fue muy juzgado por la comunidad y la prensa. Y también recordemos que Sony pagó 3.600 millones de dólares por Bungie en 2022, que con las fuentes de Paul Tassi, Forbes, dice que esa valoración fue totalmente inflada. Y Sony lo ha confirmado hace pocos meses, donde hay un reporte diciendo que ha registrado 765 millones en deterioro en los activos de Bungie. Es decir, Sony ya ha reconocido
que pagó muchísimo más de lo que Bungie valía. Y a todo eso hay que sumarle que cuando Destiny fue rentable, el dinero no solo iba a oficinas que no hacían falta, también iban a proyectos de incubación. Es decir, a ideas de videojuegos que realmente eran demasiados. Por ejemplo, no eran ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, eran 6 juegos que Destiny estaba aguantando. 6 juegos, sí, estaba el primero Matter, se hizo muy conocido, y después se canceló. Se hizo después una idea de hacer un Destiny solo PvP, solo Crisol, también se canceló. Se hizo también una idea de un juego de aventuras, también se canceló. Luego se estuvo liderando Marathon, que ya ha salido. Y por último también tenemos el Gummy Bears, que Sony lo está todavía pues haciendo y terminando en un estudio propio de Sony. Ya está, es el único que se ha salvado. El Gummy Bears y el Marathon que ya ha salido. Es decir, de 6 proyectos que estaba aguantando Destiny, 6 proyectos estaban ahí mamando de Destiny, junto con las oficinas, pues solo 2 proyectos siguen adelante. El Gummy Bears, que no sabemos nada todavía, y Marathon, que ya ha salido. Y ya sabemos también los números de Marathon. Es decir, 6 proyectos paralelos mamando de la ubre de Destiny junto con las oficinas que no hacían falta. Y mucha gente dirá, pues Forsaken me gustó. Es buen DLC, sí, pero no cumplió expectativas. Se quedó corto. Final Shape también no cumplió expectativas y también se quedaron muy cortos. Sí, logró récords de jugadores, sin embargo, se quedó cortísimo de beneficios. Sí, Final Shape no fracasó, vendió bien, sin embargo, todo estaba infladísimo, porque los costes de producción también estaban inflados. Así que el problema no fue que Destiny no vendiera. El problema fue que Destiny ya no podía vender lo suficiente para mantener oficinas, 6 juegos de fondo y también el propio Destiny. Sí. ¿Y qué es lo que debería hacer Bungie ahora? Muy buena pregunta. Porque lo más importante para Bungie ahora mismo es conseguir, pues, otro juego con luz verde. Hacer otro juego rápido que tenga luz verde. Porque ahora mismo dependen de Marathon. Fíjate la paradoja. Escúchame bien. Los servidores de Destiny, te subí vídeo de ello, ahora mismo dependen de Marathon. No, de Kiri, pero es que Destiny 1 lleva desde 2014 y no han cerrado los servidores. Claro, porque Destiny 2 lo aguantaba también. Y estaba en activo y generaba ingresos. Ahora Destiny va a parar, va a dejar de generar ingresos. Entonces, si Destiny no genera ingresos, no puede mantener servidores de Destiny 1 ni Destiny 2. ¿Quién va a mantener los servidores? Destiny 1, Destiny 2 y Marathon. ¿Y el nuevo proyecto de incubación? ¿O nuevos proyectos? Marathon. Y que Sony inyecte dinero. Viendo el percal, ahora mismo no parece que Sony quiera invertir mucho en Bungie. A no ser que quieran sacar otro juego de servicio, que tiene pinta. Pero Marathon es el que ahora mismo va a aguantar servidores de Marathon, servidores de Destiny 1 y 2. Porque Destiny ya no genera dinero. Ya está. Lo último que generó fue, pues, hace casi un par de semanas que estuvo los DLCs en descuento. Ya está. No hay más. Y la gente aprovechó. Entonces, Marathon ahora mismo, pues, está manteniendo con números bajos. Sin embargo, no está enganchando a nuevos jugadores, aunque ahora están probando un nuevo modelo, y es poner un nuevo modo PvE solamente. Sí, así que diagnóstico para Bungie: si Bungie no saca un nuevo juego, parece que todo esto se cae por su propio peso. Sony tampoco está, pues, tomando buenas decisiones últimamente, porque hace pocas horas ha dicho que se acabaron los juegos físicos. Van a apostar solo por juegos digitales. Pero bueno, entonces, en definitiva, en resumen, Destiny nunca fue ese éxito financiero puro que mucha gente asumía.
era un éxito de comunidad, de jugadores, en la industria, sí, éxito cultural, pero rara vez fue un éxito financiero limpio. Tan solo 3 años de 12 años, tan solo 3 veces de 18 lanzamientos. También tenemos que el liderazgo de Bungie en los últimos años pues tomó decisiones que se han cargado por completo a Destiny y que se pueden cargar también y llevar por delante a la propia Bungie, y que ahora están pues en las Bahamas tomándose pues su cóctel, un daiquiri. Lo que viene ahora con Destiny ya lo sabemos. Ahora simplemente jugar y esperar a que Marathon al menos pues recupere algo de jugadores, algo de beneficios, para que no cierren todos los servidores y cierren las puertas de Bungie. No hay más. Así que Destiny no fue rentable, tan solo fue muy pocas veces, 3 veces en su historia. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto y suscríbete para más, porque mañana te traigo las mejores armas de la torre y a continuación también te traeré pues las mejores armas de cada arquetipo, para que así, pues si necesitas cuáles son las mejores escopetas, pues Daiquiri te lo traiga. Así que suscríbete, recuerda activar la campanita y si estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo, pórtate mal, cuídate bien. Soy Daiquiri, nos vemos por las estrellas y por Twitch. Muchas gracias. Bravery inspires sacrifice. Dantes? Is that really you? Some folks just run. Zavala! This is it, Guardian. I know I'm in rough shape, but this is what I was made for. Whatever it takes. Devotion, bravery, sacrifice. You forgot one. It's death. Moonlight. Please, bring him back. He's just a ghost. He sure shine bright back there, huh? What comes from the light returns to the light. The Traveler, Guardians, Ghosts. Tell the others this was my choice. My light. Nobody makes my fate but me. Whatever happens, I'm glad I'm facing it with you. There you are. We do this for Cade, Amanda, Tarj, for everyone we've lost, and everyone who still needs us. The world changes. Our friendship won't. Thank you for walking with me all these years, for carrying this burden with me. You make me proud. We've helped safeguard a better future. Earth still needs to heal, and the prophecy still looms. To survive, you must bind the Nine. But our future is what we make it. I've lived a long time and been a lot of things, but I think the best thing I've ever been is your friend.